Toda la presentación que hicimos en el tercer encuentro de sitio de memoria, la del Estadio Víctor Jara el año pasado. Presentando un poco lo que es la actividad y qué es esta preocupación de difundir por la web Madrid. Hemos localizado distintos trabajos. Sí. En el año 2014 se realizó un video realizado por Rafael Chocolat, en donde se visitaron distintos sitios de memoria. Y en ese video que está disponible en internet y en su momento podemos compartir las páginas, es un cortometraje, ¿sabes? Un largometraje 64 minutos de zona también de la memoria. Poco mostrante, desde ya el 2014 ya trabajando la asociación Yo Me Enterasmi poco, con la asociación Los Hijos y Nietos, Hijas y Nietas, Hijas y Nietes, y han trabajando un rato ya los temas de la memoria, que también por una necesidad, como bien decía Nolden, de poder visibilizar la generación, primera, segunda, tercera, cuarta. Sigamos. También se realizó el libro de la ortografía en sitio de memoria, que es una acción súper relevante porque se pudo tener en un libro físico y que también está en PDF, que a veces les puede enviar en su momento. ¿Cierto? Mentirario. Justamente los distintos ciclos de memoria que hay plagiado en la revista de Madrasa, Arenas, en Tierra y Fuego. Entonces, ahí además, en este libro están las fotografías del sitio, el punto georreferenciado con un plano donde está este sitio, por ejemplo, están Puerto Natales. Hay algunos sitios que son, no sé, una hostería o un café. Nunca uno se podría imaginar que ahí hubo sitio de memoria, que en su momento ahí hubo detención en todo el pueblo. Entonces, bueno, no ser consciente en el ámbito de la memoria, que es memoria que ahora están de alguna forma con Monte. Y además hay testimonios de quienes estuvieron en el sitio, y eso es lo más importante, más allá del sitio. Pero y justamente lo que hacemos con este proyecto, que si bien está ligado a los buscadores, nos interesa revelar a los seres humanos que hay detrás de ese cerebro. Entonces, justamente ellos se van a contar con testimonios de quienes tuvieron en ese sitio. Sí. Y bueno, el año pasado justamente empezamos con esta serie de entrevistas y de relatos de convivimos con la memoria, en donde también una serie de 8 entrevistas se puede visibilizar, que también entiendo que también va a estar de la Nacional del Consejo, o van a estar de la del Consejo, para también poder conectarse directo desde para llegar a estas entrevistas. Entonces, estas 8 personas este año se suman todas las 3 personas que decidimos estar presentes, y le agradezco mucho que alguien podía venir, estar acá y poder compartir un poco sus experiencias en el vivo y directo, y tener este encuentro entre todos, cara a cara, la web, conocernos, reconocernos y justamente apoyarnos y estar con él. Y los contactos típicos para que van fotografías y bolsos todo. Perfecto. Todos aplaudan. Ya, ahora. ¿Tú abres no? Da. Ahora se Ah, ahora sí. Necesitamos. ¿Carlos? Sí. Cari. ¿Tú lo? Ahora. Ya, bueno. Y lo que nos trae aquí, decir que siempre fue nuestro afán descentralizar la realización, o sea, que el proyecto nos ayudara a descentralizar la información. Por eso era tan importante visibilizar un sitio
que fuera de aquí y un testimonio asociado a un sitio. Ojalá hubiésemos logrado ir a todas las provincias, pero bueno, es un buen inicio partir por Contigo Esperanza. Y entonces lo que vamos a ver ahora es un tráiler de este nuevo capítulo esta nueva temporada de la serie, donde uno de los entrevistados es Fernando González. Vamos a ver el tráiler ahora. Normalmente con mi familia estamos muy implicados en eso, que lo que es la memoria y el recuerdo. Entonces, en las actividades de arte, cultura, baile, ceremonias o inauguraciones que se hacen, participamos de forma constante para generar igual un lazo de memoria y recuerdo y no olvidar, que no hay por qué olvidar, y para que no vuelva a suceder, la verdad, para que uno esté informado, y si los indicios vuelven a suceder, no, para generar algo que pueda evitarlo. Mi viejo nunca no dijo así, como que nunca nos habló mucho de lo que le había pasado. Muy poco, muy poco, muy poco. Pensaba que los calafates, y sabía que los calafates eran usados para torturar a la gente. O sea, era ese lugar de horror. Yo esperaba encontrar, y me encuentro con una isla de caiquenes, me encuentro con la gente abrazándose, reencontrándose, y ahí entendí lo importante de que los sitios de memoria tengan resguardo y sean habitados por la gente que estuvo ahí, porque el dolor transmuta en el encuentro fraternal de mucha gente que empieza a rememorar. Yo ahí vi lo que era la memoria, cómo se construye la memoria. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza con. Para partir este conversatorio, nos gustaría que ustedes nos pudiesen contar cómo fue la experiencia de vivir esa entrevista. Todo aquí. Conocemos de tantos años, pero una confiaba en este los últimos años con temas de memoria, porque cuando chica parte de la resistencia de la dictadura cívico-militar de la villata de mis papás, yo tal en Punta Arenas y en la radio el pato tomando. Y seguramente por Fernando eran los chicos, seguramente estaban en la calle y cosas. Mucha gente que estuvo acá. Entonces, qué felicidad estar, y que esos abrazos que son súper sanadores de volver a encontrarlos. Soy hija en el origen de Evado Ojeda Álvarez, que en su momento fue el presidente del comando por creo que era el pleno de Mapo acá, en los 80, y de Flor Mayoya, que también fue las Iqueres en resistencia tan invisibilizada, y que acá tenemos a Bolsa. Y fueron brutales, resistiendo contra el dictadura. ¿Cómo fue la entrevista? Yo soy súper kamikaze, no soy media artista, pero cuando hablo de mi historia, me desamuerte. Yo creo que cuando estuvimos acá en la tarde conocieron a mi familia y muy pocos sabían de todo lo que había transitado en mi familia. Pero en los primeros años de la dictadura, mi padre pasó por el Pudeto, por Asmar, 1 año 3 meses en Isla Dawson, por el Cochrane en grandes estadías, y obviamente por un lugar de tortura en Magallanes que se llama Colón 6K6, que fue del Palacio de la Sonrisa, y que nosotros de hecho llegamos últimamente ya a la convicción de que yo nací el día que me estaba torturando ahí, esa pobreza. Entonces para mí estas entrevistas son brutales,
Y yo siento que siempre fue un caballito que anduvo a full kamikaze hasta los años 90 y que de ahí recién empecé a como a pensar en el daño en quienes fuimos, porque no era tema en la resistencia lo que le había pasado a nuestros padres, porque era tanta la urgencia de derrocar a la dictadura, que esa historia no nos sentamos a ver el dolor, mucha gente, muchas familias, sino a resistirlo. Así que siempre agradezco nada. El año pasado dije que lo vale estaba de los 50 años. Así es. Pero en esto, como realmente mi tema conocido en Amor y Fuentes, lo agradezco. ¿Qué así? No. No. Hablar de, primero, el lugar que yo no estaba viva cuando eso pasó, obviamente. Tengo 17 años, así que lo que yo conozco de lo que fue el golpe fue por lo poco que me habló mi papá, y obviamente la idea no es decirle a tu hija de 10 años todo lo que sufriste en esos años de tortura. Así que realmente mi papá suavizaba mucho lo que pasaba, y cuando yo le preguntaba algo al respecto, yo intentaba o evitaba el tema o lo explicaba de una forma muy suave. Y bueno, con el tiempo yo fui aprendiendo, me fueron diciendo cómo eran realmente las cosas o lo que mi papá realmente vivió, porque yo no entendía, yo solo pensé que mi papá había estado preso, que fue lo que él me explicó, pero de ahí entendí que se lo llevaron contra su voluntad y dónde estuvo. Y después, cuando fuimos a Isla Dawson, entendí un poquito más de lo que había pasado, y hablé con gente que estuvo con mi papá y me habló de la existencia entre todos los que estuvieron en ellos. Y bueno, con la entrevista tuve que investigar un poquito más de lo que le había pasado. Leí un par de libros sobre lo que estuvieron haciendo, el cómo sobrevivían entre ellos, lo que hacían día a día para combatir y vivir con sus mentes y con lo que estaban viviendo. Así que siempre en estas actividades suelo tener un poquito más de silencio, porque como no viví eso, no conozco mucho del tema, entonces suelo escuchar más a la gente para fijar mis ideas sobre lo que estamos pasando. Y en la entrevista, bueno, eso, tuve que investigar y me quedó un poquito más marcado, así que después de eso como que tengo una idea más clara de todo lo que pasó con eso, y obviamente estamos en este tipo de actividades y yo pueda seguir forjando esa idea. Así que eso, y gracias por estar. Bueno, buenos días a todos. En mi caso, igual, yo todavía no decía, pero para mí las universidades son como país súper importantes, porque esto no se puede olvidar, y sobre todo debería ser como más en los colegios, en las escuelas, como mostrar estos proyectos, quizás más proyectos, porque las nuevas generaciones tienen que conocer lo que pasó en Chile en esos momentos. Mi padre nunca nos habló mucho, como yo hablo en la entrevista, nunca nos habló mucho, porque siempre tuvo el cuidado de hablar de eso, y tampoco, obviamente, nadie quiere hablar de lo que le sucedió, sobre todo a los hijos. Y yo, cuando ya empecé a tener uso de razón, empecé a investigar un poco y como a estudiar lo que había pasado. Leí algunos escritos que dejó mi papá, que lo leí hace muy poco porque no lo quería leer, y es muy fuerte, muy fuerte. Pero eso que para mí es muy importante que esto se difunda, que salgan más proyectos y más cosas, que los jóvenes sepan lo que pasó, y que sea como una especie de, no sé, un pequeño ramo en la escuela, para que no vuelva a sucederlo. Eso es como lo principal que se debería mostrar. Súper.
También decirles que si alguna persona quiere hacer algún comentario, pregunta, algo, también tiene la oportunidad de hacerlo, levantar la mano. No hay algo tan estructurado como... ya. Sabes que, bueno, yo creo que nada, hacer un reconocimiento a los chicos acá, porque encuentro que es de una fortaleza, más que tierna fortaleza inmensa, porque desde el lugar donde están ellos hay una sensibilidad hacia mí, como, bueno, un Fernandilla también, me emociona en ya toda Actonia, cuanto más el lugar de... Entonces, eso que es un reconocimiento y un agradecimiento también por intentar de no quedarse en este intento de que esto tiene que seguir pasándose. Yo no sé, no es negativismo, sino que constantemente veo que no se hacen intentos de esperar el sistema de educación, no sé, muchas instancias, no desde el gobierno, sino que desde la fomoviedad por seguir manteniendo esto como historia, algo que nos pasó, que vivimos, o sea, porque en definitiva, desde otra perspectiva, todos somos hijos de la dictadura y todos también tenemos que ser hijos de la democracia. Entonces llevamos esas marcas. El tema es que, no sé, yo veo a mi hija, está en el cielo de familia, cuando habla de estas cosas, o sea, es que hasta el profe la hace callar, cree que no hay que hacer, que eso no lo debiste, que eso te lo contaste. Entonces, qué rabia, qué impotencia. Por dónde tú tienes que seguir caminando para este camino, ¿cierto? Que queremos seguir manteniendo, Mariana, por justicia con todos. Entonces, eso, yo agradecía de que esto ocurra y agradecer y saludar a los muchachos que comparte, ¿cierto? Esto que es realmente para nosotros es importante, fuerte, importante y que tiene mucho valor y ojalá sea valor de más. En el caso de la entrevista que se realizó aquí en Puerto Natales a Fernando, estaba asociada al sitio de memoria de la ex Cruz Roja, que es algo que en lo personal quiero contar. Me impactó mucho cuando supe que en la Cruz Roja se había convertido en un sitio de memoria, que se había apresado personas, que se había torturado. Era como tan contradictorios qué tipo de momento se estaba viviendo para que en la Cruz Roja pasaran esas cosas. Entonces, a mí me gustaría, si tal vez pueden comentar ustedes, qué relación tienen con los sitios de memoria. En tu caso, con la ex Cruz Roja, un poco tú adelantabas esta experiencia con la casa del Colón Sin Treceres, en el caso tuyo con Isla Dawson. Que tú dices a mí, me parece es fuerte que es un lugar donde supuestamente hasta ayuda a la gente, al contrario, se maltrató a mucha gente, se torturó gente, bueno, obviamente fue ocupado por los militares de la fuerza y me ocuparon para este tipo de cosas. No sé, yo creo que en realidad no sé qué es ahora. Tampoco me interesa mucho el lugar que como pasas por ahí y evitas como mirar. Por lo que me contó mi padre, lo poco que me contó, y lo soy. Y pero eso, es como fuerte de recalcar porque es fuerte que un lugar de ayuda sea que se haya ocupado para eso.
Bueno, hace poco igual en Punta Arenas hubo una actividad de uno que no se había reconocido como un sitio de memoria, que se puso una placa y se hizo una actividad con una obra de teatro que estuvo bien lindo, que fue al lado del gimnasio fiscal, al lado de la pista como de carreras hay dos camarines, que igual no se conocía que ahí había, que mucha gente habitó ahí, y después cuando la llevaban a torturar, la iban a dejar ahí. Y en Whisky, si no me equivoco, creo que era uno de los nombres, se hizo, bueno, se taparon las ventanas y se pusieron relatos de la gente que expidió estando ahí, de los pensamientos que, bueno, lo que pasaba por su cabeza en esos momentos, imágenes. Y ese es uno de Chica de Memoria. Y sobre Isla Dawson, lo que hablaba por la Pati ayer, que antes de ir al viaje uno se imagina un lugar, al imaginarse a un familiar estando ahí, uno se imagina, por ejemplo, con un filtro negro. No un lugar muy cálido, por así decirlo, por las historias, por los recuerdos, un lugar con sombra, no con muy buena fibra. Y cuando llegamos allá era como una pampa plana, porque ya no estaban marcadas las barracos, era una pampa, había un lago y la gente no estaba, bueno, obviamente estaba triste por el recuerdo, pero no tenía esa mentalidad de cuando ellos estaban ahí, no tenían como qué iba a pasar mañana o qué me van a hacer, sino era como una forma de reencuentro, no sé si grata por el momento, pero como de sobrevivimos a esto. Y eso es lo importante, y obviamente lo que hablaba Fernando, de que es muy fuerte el pensar que un familiar pudo haber pasado o por ese lugar, o por torturas, o meterse en su cabeza y decir qué estará pensando, o qué pensó cuando estaba ahí, es muy fuerte. O el pensar que cómo sobrevivió a eso y qué era su motivo de vida para seguir esa situación. Es súper complicado hablar de sitios de memoria y generación. Súper complicado porque nosotros estuvimos ahí en lo físico, recibiendo el daño directo, pero sí, sino otros daños directos del hecho de que ahí donde nuestra familia estuvo ahí. Y nosotros también habitamos esos sitios de memoria. Y nuestras madres lo habitaron desde el exterior y con nosotras. Y nosotras, yo pertenezco a la generación, yo nací cuando mi papá estaba preso, estaba mi hermana, pero estaban mis abuelos, estaba mi mamá. Las mujeres iban a llevar encomiendas afuera de donde estaban presos o mandaban. Las mujeres que empezaron a transitar por distintos lados, buscar los subvalidos. Y muchas veces iba con los hijos, con las hijas. Dawson, yo la primera vez que fui, mi papá estaba como loco. Ustedes saben que se y le corre y habla mucho. Pero yo tenía mucho susto en día antes de la Dawson, porque yo tenía esa imagen del monstruo, lo cuenta él. Y a 9 de la tarde mi papá le sacaba fotos. Esa fue que me hablé casi en todo ese viaje. Y lo que más me marcó fue que murió una compañera. Para mí los hijos, las hijas, los nietos, las nietas y hasta los bisnietos son mis pares y mis amigos. Y murió la Leta Gonzalo Jackie y él no hay que la Marisol. Fue terrible porque era la primera vez que las personas presas que son hombres en la USA iban con un familiar y muchos eligieron a un hijo, una hija porque además era un día a la hora. Y saber que una compañera que decía yo podría estar ahí, a mí podría haber dado una gata del corazón porque tan fuerte la primera vez, era tan conocido el acceso y lo que fue una fiesta de memoria. Yo hablo de fiesta porque se abrazaban con una locura, se reencontraron y terminan eso con una compañera que ya no está. Es una persona de sitio de memoria, por eso yo he luchado toda mi vida, pero ya con los 50 años como que dije, realmente evidencio los daños y la gente no lo cree.
que los hijos, las hijas, los nietos, la clienta, tenemos daño. Tenemos profundos daños. Pero también tenemos muchas alegrías. Como le contaba a la Katy, que para mí, cuando aparece un hijo, una hija, un nieto, una nieta haciendo historia en Chile y ni siquiera con memoria, y que bueno, con memoria yo siento que seguimos vivos, seguimos vivas. Cuando yo vi a la Lala bailar, y yo tengo con la Lala, no es que nosotros nos veamos, ni mucho menos, no somos familias amigas, pero yo me sé como toda la vida de la Lala, porque siento un orgullo que la hija de Ental tenga esas habilidades, que haya bailado en el Teatro Municipal, la canción de Rodrigo Rojas Tenegui. Para mí es una realización total, que por malo saca unas huecas, y que diga que su taita fue una hueca maravillosa. Escuchaba ayer en el último discurso, para mí es felicidad, porque siento que hay una familia, que somos las generaciones que estamos haciendo, queramos o no, sosteniendo la historia de mí, como mucha gente, porque todos somos hijos, hijas, nietos de este grave trauma que sufrió Chile. Entonces los sitios de memoria, claro, a mí me pasa eso como al Fernando, que y hago mucha actividad. Digo, ¿para qué estoy acá? Porque en este lugar que a mí me hace daño yo tengo que el compromiso con la memoria. Igual antes de pasar fuera de la casa de Avenida Colón, donde yo sabía que a mi papá lo había torturado brutalmente, era un terror. Y hay un montón de hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietes, que no pasan por esos lugares y se la calle, usan otros caminos, o no olvidan o no saben. ¿Y por qué la importancia en los sitios de memoria? Porque podemos ir a esos lugares, aunque no es importante la casa, es que ahí ocurrió algo. Si hay un café, si hay un palo parado, y es impresionante cómo las víctimas vuelven a esos lugares, porque les reafirma que vivieron eso. Es como cuando uno dice, oye, cuando alguien te la afirma, lo que tú dijiste, no estoy loca, esto lo viví. Y los sitios de memoria a nivel latinoamericano se volvieron porque la gente espontáneamente empezó a revolverse, a conmemorar ahí, en los lugares donde fueron tremendamente violentados. Oye, yo tengo un soporopo de la Gloria, yo la hija, Marcela Mesa, Criado. ¿Y tú, yo lo hice? Sí, y por eso es que felicidad, porque por la hija también la tenemos en otros lados, en otros lugares que ni siquiera son sopodas. Cuando viene Marcela, viene a nosotras. Me dicen. Sí, viene a nosotras, la amamos, y es una hermana. Y así terminamos, los hijos, nietos del exilio, igual en esa hermanidad. Sí. Así que, y esa incógnita generacional que yo no sé cuánto antes, y que lo siento a ustedes también, mis hermanos, hermanas, hermanitas y que mis casos. Bueno, por lo que yo me acuerdo que me contaba en Sodá, los primeros días de la dictadura fueron los días más, porque ya, por lo que me contaba, que cuando llegó a Isla Daxu fue como obviamente, ese hombre de qué te va a pasar el otro día, pero fue más como un relajo, no notaba que la tortura y la acción fueron acá, Roja, el cimiento, y de ahí se lo llevaron a Punta Arenas, y de ahí partió Daxu, pero ya el Daxu como que se calmaron un poco, siempre estaban en entrevistas con agresividad y daño psicológico, sobre todo, mucho daño psicológico. Yo creo que después que mi papá se enfermó, yo creo que ahí como que yo me relacionaba, así notaba que como que el daño que tuvo la dictadura se empezó a mostrar ahí, la enfermedad. Pero para mí, entonces, él ha sido el hombre más hermoso de mi vida. Sí, a mí igual me gustaría compartir algo sobre eso, sobre los sitios, a propósito de cómo habitamos esos sitios.
es algo que mis compañeras de la agrupación y compañeros saben, que nosotros habitamos en la Casa de Colón 636, de hecho hicimos muchas actividades ahí, y en determinado momento yo me di cuenta de que estaba frecuentando un lugar donde habían torturado a mi abuelo, y que yo tenía la historia ahí fresquita, ¿no? De las cosas que él había vivido ahí, porque no es casual que le habíamos hecho una entrevista con Cristian en el año 2005, creo, 4, a mi abuelo. O sea, yo me enteré de las cosas que vivió mi abuelo por una entrevista, porque no voluntariamente él me contó la historia. Y quizá porque las cosas que le conmueven a una persona cambian de acuerdo a las distintas sensibilidades que tienen los seres humanos. Entonces, a mí, de todo lo que él me contó, lo que más me dolió es que a él lo dejaron, después de una tortura, lo dejaron como botado en una habitación y se olvidaron de él. Se olvidaron y lo dejaron, quién sabe, un día ahí después de torturarlo. Y ese hecho yo lo veo en la memoria, lo veo. Entonces, después cuando leí a Jimena Faúndez, que es una socióloga que habla del daño transgeneracional, ella explica que cuando hay esta transferencia de información, inevitable por cierto, el daño transgeneracional se traduce en que un hijo o un nieto sobre todo, cuando escucha estas historias puede verlas, sentirlas, oler, le pone colores o no colores a ese pedazo de testimonio de la persona que vivió este hecho, y es como que lo incorpora a sus memorias. Y así estamos invadidas e invadidos de memorias que son como implantes que recibimos inevitablemente. Entonces, bueno, eso quería compartir en cuanto a la relación con los sitios de memoria. Y continuando, me gustaría que pudiésemos como abordar esta pregunta. ¿Cómo creen ustedes que debe abordar Chile el daño transgeneracional y el tratamiento de los sitios de memoria? Yo creo que Chile me quiere abordar porque si quisiera abordar algo, esto sería un lugar más grande y estaría más lleno de gente, más con más ganas de saber de lo que hace. Y es como las cosas, por eso para mí es muy importante las cosas que ustedes hacen, los proyectos que se hagan y que generan un gobierno, porque bueno, ayudan, estamos rodeados de la familia, amigos, ayudan, pero falta más, no sé, más apoyo, mucho más apoyistas, que no se olvide esto, para las generaciones futuras, pero es como redar contra la rovera. Yo creo que para su grabación de Ramaco de los que aparentes, que el país no le importa, es de esto, no le importa. Hablando sinceramente, lo que yo pienso personalmente no importa, porque habría mucho más discusión, habría mucho más proyectos, más capital que igual, aparte del audiovisual, igual es costosa, y eso, yo creo que debería ser parte de la clínica. Bueno, sí, realmente de que creo que a Chile, bueno, hay gente y gente, obviamente, pues algo hay gente que está acá y está preocupada de esto, pero yo creo que hay gente que
o no le importa el tema, hay gente que se le hace más fácil olvidarlo. Dice, ¿por qué se preocupan si ya pasó, no te pasó a ti, no le pasó a alguien cercano? Es mejor olvidar y ¿para qué seguir con el tema? Claro, porque hay gente que o tiene relación directa y evita el tema para no crear o no creer en el daño transgeneracional, y lo evita simplemente, pero creo que es importante, como dijiste, enseñar a las nuevas generaciones. Por ejemplo, yo a veces cuando saco el tema con mis compañeros hablando, bueno, les hablé de esta actividad o cuando hago actividades les hablo de ello y me dicen, ay, ¿qué es eso? Igual como se ven interesados porque no saben lo que pasó, obviamente saben lo que pasó en el 73 y ya, pero no saben que, por ejemplo, en Punta Arenas sobre los sitios de memoria, y cuando pasamos por el centro y les digo, ¿ustedes sabían lo que pasó acá? Y me decían que no, y dicen, bueno, con palabras actuales como súper brígido lo que había pasado, súper fuerte, y me dicen obviamente mucho más fuerte de algún familiar. Así que hay algunos profes que están interesados en el tema. Igual he hablado con profes, con mi profe de literatura y con el profe de historia. Esto lo he conversado y ellos igual intentan enseñarle a mis compañeros en el liceo más que nada, o hacer actividades para que sepan sobre esto, mínimo tengan alguna idea de lo que haya pasado y ellos generen su propio conocimiento sobre el tema. Y ya si de ahí les interesa, que empiecen a investigar, o sea, generen más proyectos para que esto no muera, porque esto tiene que tener memoria para que obviamente no vuelva a pasar y estén conscientes de lo que pasó en Chile. Sí, aunque haya pasado, esto sigue siendo importante. Aún estoy en el rápido momento de esperanza. No sé, por eso esperar al final. Pero lo sigo haciendo, es como kamikaze el tema. Y nos contaban que en el encuentro de memoria profesores que cuando hablan las generaciones nuevas, que son doctores hijas, pero tenemos una distancia como 40 años. De hecho, yo que nací en el 73, estamos a 72. Estamos muy cerca de ser casi a 10 años de ser adultas mayores, siempre lo decimos. Que nosotros igual cumplimos 50 años de ahí pasada. Y no de la unidad, de la hacienda. Pero cuando hablan las generaciones, independiente de cuál sea, que es una herramienta muy buena para estudiantes en general y para este Chile de los 50 años, porque cambian lenguaje, etc. Entonces, si podemos nosotros, como agrupación, yo lo veo un granito importante. Y efectivamente, las voces de los hijos, de las hijas del unido, ¿no? El gobierno nos invisibiliza totalmente. Nosotros, si nuestra voz no tiene nada con mi agrupación, ¿cuántas veces hemos visto que da lo mismo lo que hagamos, pero no tenemos esa importancia, ni de lo que hagamos nada? Tenemos que siempre estar diciendo y excusándole, y es súper desgastador. Pero yo creo que ese es el granito, que hace la continuidad. Y la continuidad con las nuevas tecnologías, con los nuevos lenguajes. También, eso. Pero esperanza, quizás, próximo algo, otro año más. Nosotros somos buenos para hacer gente en contra, ser oposición. Pero cuando tenemos gobiernos que se supone son cercanos, gobiernos donde hay hijos, hijas, nietos, nietas, tema no es relevante. Y eso es parte de Biden, de ponerlo daño. Sí, creo que el fenómeno es muy interesante porque hemos asistido, yo tengo 60, a un cambio de sociedad brutal. Entonces creo que sí, ni me cuesta verlo, lo he digerido, lo he procesado porque trato de estar siempre activa en esta área, pero tal como dice tu Patricia, si existen estas chicas jóvenes, ¿cierto? Una chica acá, transista, que son el granito de arena, ¿no? Pero
que siga esos granitos de arena, porque estoy también estoy un poco, a ver, no negativa, pero sí sé que ya vamos a quedar ahí en la historia una cosa muy pasional porque no le interesa. Porque si efectivamente hay un profesor que quiere tocar un tema abordando así como con la orillita, hasta 2020 podrán decir, que nada más atender política linda. Yo te digo que quería mis hijos en distintos colegios, de distintos modelos de pago, y sientes igual. Lamentablemente hoy día nos damos cuenta, con todo este acontecer democrático, cómo tenemos la memoria los chilenos. Entonces, ¿qué vamos? ¿Qué? Seguir luchando, como tú dices, somos kamikaze, ya dictos, seámonos. Las chicas sean italianas, vayan a pegarse, piensa para penal, y aunque no está por camisa metodología, nuestro mirar nuestro sentido y ideología. Hay que seguir tanto, pero también siento una cosa que te causa el sentimiento, te remueve para atrás, te decía, oye, pero ¿cómo? Que si miras hasta hace 20 años atrás lo vivíamos diferente. Yo aquí a la mayoría de las compañeras no conozco trabajar en la calle, ¿cachai? Hoy día no. Hoy día no, esa necesidad no va a estar, ya fue, gato. Eso, bueno, chito, pero antes, no obligarme. Cada vez toma los caminos que tiene. Pero nos pasa que cuando conversamos, ponte tú esta memoria, cuando uno habla de ser hija, nieto, nieta, mis bisnietes, aparece mucha gente. Mi abuelo le pasó esto, nunca nos hemos conversado. Quizás aquí ahora está haciendo amiga. Y bueno, yo viví dictadura, Antuco lo conocí después de que salió de la isla Dato. Y de ahí nacieron mis 2 hijos, que me quedan hoy día. Tengo todavía a mi mamá conmigo con 97 años, pero yo quería irme más. Luchamos, increíble, con los niños chicos estándonos en la casa. Cecilia, mi papá, y así un montón de gente con los potes bonitos. Lo dejábamos en la casa chiquititos para salir a entregarle hoy día a ustedes jóvenes la democracia que tenemos. De la democracia así entre comillas yo diría, porque ganamos el sí y el no, fue un tremendo triunfo con este niño que hoy día también es adulto, que recorrían, entregaban los cómpulos de ese tiempo en bicicleta, corriendo para allá y para allá. Después viene el gobierno de Ewi, una transición, y pensamos que había un proceso, un cambio, y no sucedió. Después vino el gobierno de Lagos, si de Santo alguno no sé. Ahí empezamos a detenernos un poco, porque ya vinieron ¿cómo pidieron a esto? A privatizar nuestros productos, concesiones con el lago, que ya no privatizaron el agua, y así un montón de cosas. Pero en ese momento podríamos haber hecho lo que hicimos hace poco, haber cambiado la Constitución. Nunca se pensó en la Constitución, lo vinimos a cambiar cuando ya la gente no quería nada, y lo mismo a perder, quizás cuántos años más vamos a tener que esperar por la Constitución de los 80 de Pinochet. Pero la gente un día no entiende. Pedíamos que en los colegios se entregara lo que sucedió. ¿Por qué tenemos que estar estudiando historia todavía? Yo no, los jóvenes. ¿Qué pasó con Colón? ¿Qué pasó con O'Higgins? ¿Qué pasó con un montón? Pero hoy en día el golpe de Estado fue algo parecido, pero sin embargo los colegios no se abren democráticamente para entregarles lo que realmente sucedió, no solamente con la gente nuestra aquí en Natales, en Punta Arenas, en Magallanes, fue a lo largo de todo el país. Es impresionante el asesinato que hubo. Podemos agradecer a Dios que en Magallanes no llegó la caravana de la muerte, porque llegó hasta Puerto Montt, porque los helicópteros no podían llegar hasta Magallanes. Esta es otra historia que nosotros conocemos.
porque si hubiese llegado la caravana de la muerte a Magallanes, hubiesen habido muchas más muertes, no solamente los profesores en Estados Unidos, el Provení que yo conozco y así, que le dijeron ya, crucen la frontera y no nos vemos más, y se dieron vuelta de espalda y le dispararon y lo mataron. Entonces, lo otro que también no hubo nunca una buena fiscalización, lo que fue lo que es la pequeña reparación que hubo en mucha gente que sufrió. Hoy día yo nos digo abiertamente en todas partes de que aquí se reconocieron a gente que realmente no estuvo. Hoy día hay gente reconocida que tuvo en esa época 8 meses, 5 años, 4 años, que nunca fueron exonerados políticos. Hay 3 personas que hoy día son exonerados políticos de acá, Natal estoy hablando yo, que fueron detenidos por el decreto 889. Entonces, ¿qué realmente hicimos en todo este gobierno? O sea, trabajamos, peleamos, lo sacamos con queremos que la centro izquierda hoy día siga gobernando, porque creemos que podemos lograr cosas y no logramos nada. Entonces, como dice Cecilia, ¿sabe qué más? Yo me quedo en mi casa tranquila y que viva cada cual lo que hoy quiera. Por eso a ustedes le agradezco montones. Ojalá que esto hubiese estado lleno. Yo invité a un montón de gente. Las autoridades no están acá hoy día porque los invité a todos. Porque había hoy día otra premiación relacionado con una premiación de un reconocimiento de Natal, que era justo a las 11 de la mañana, igual justo con esto, pero ahí puedes ver de que la gente hoy día no quiere recordar lo que sucedió en 73, pero sí con sus taponosis, con O'Higgins y los de con qué más. Eso era. El caballito. Aquí. Bueno, que. Pero que no estoy. Así. Bueno, yo mira, no sé un poco de la gana usted, así que. Porque yo también tenía que conocer a su persona, porque aparte de ella, le tocó haber sido gran militante socialista, y uno lo recuerda con mucho cariño. En especial, yo porque soy uno de los discípulos que el tiro siguió mucho, y soy orgulloso porque hoy día yo soy lo que soy gracias a la enseñanza que ejecutaba, yo de estar sentado, no ya en nuestro compañero, no, de Venezuela, pero sí los que son más menores, mucho más menores. Yo me quedo sentado ahí, y también nuestros adultos nos enseñaban muchas cosas, y hoy día pues ya uno no es agradecido por el tema. Y corregir la historia es difícil, es súper difícil. Es como corregir la historia, decir que Magallanes, nosotros lo llevamos en Magallanes, en el diseño del Arsenio. Y eso también es difícil de cambiar, pero hay que concientizar. Si lo podemos cambiar, hay que concientizar. Decir que la dictadura no es buena para humanidad, es una herida, que siempre lo llega a sanar la democracia. Siempre llega por su bisturí a poseer todo, a arreglarlo todo, a que la familia tenga el mejor pariente que pueda tener al lado, y que pueda de alguna forma decirse aquí estoy yo para curar este tremendo dolor en el mundo. Porque en el mundo la dictadura es lo que más fricción al ser humano. Y de eso tenemos que ser responsables. Aquí, en Última Esperanza, nosotros tenemos sucesos que son valientes, así como ustedes hoy día son valientes, de enfrentar a esta sociedad tan sin igual. Podemos decir que 23L es una tremenda gesta heroica de los abacadores, del anarquismo. Podemos decir que son tipos de palo de gas, que ellos no están muy lejanos, que también tuvimos aquí, tenemos grandes hazañas. Decir que la gobernación también está en un centro doctoral. No solamente historia en la prolog. Nosotros tenemos conocimiento, yo conocí las botas largas y tuve el desafío también de pararme frente de ellos. Y por eso es que hoy día también la gente no tiene compromiso a este tipo de actividades, y decir que no está sin memoria, está cansado un poco de las promesas también. Porque digámoslo por tu nombre, yo no he visto un gobierno todavía que se la juegue por esto. Aquí son cápsulas, es un perder cápsula. A mí me gustaría que sea más masivo.
¿Sí? ¿Cómo podemos enfrentar con la juventud? Podemos enfrentarlo, así como nosotros nos enfrentamos. Y también creímos que todavía tenemos esperanza de que podamos hacer un Chile mucho mejor, más próspero, más austero, y que hoy día la convivencia desde Magallanes hasta el centro, dentro de nuestro país, ya es un poquito más, es más sólido el paso para estar contra ahí, de poder integrarlo de una forma. Pero siempre esa descentralización lo va a apartar porque la palabra todavía existe. En la medida que esa palabra no exista, ahí podríamos decir que estamos ya haciendo conciencia en todo nuestro país. Pero para eso tenemos que ganarle a voluntades. Primero empezar con él. A mí me gustaría saber cuál es la propuesta que tienen ustedes los más jóvenes. Así cuando nos preguntaran a nosotros, primero, de la misma manera que nos preguntaran a nosotros. Y hoy día yo quisiera preguntarles a ustedes cuál es la propuesta que ustedes tienen hoy día para poder enfrentar esta sociedad que nosotros tenemos, la sociedad en Chile, que es muy garante de la parte económica, porque eso es lo que a Chile lo mata, que es la parte económica, ese espectro que hay de esas personas, que son 7 las familias, y son 7 familias, que es la que son dueños prácticamente de Chile. Y son cualquier gobierno que llegue muy democrático, muy de izquierda, pues muy extrema izquierda, pero siempre se lo comen los poderes del pueblo. Entonces, a eso ustedes están supeditados. Nosotros ya estamos con medidas, como las de ya a los ACEP, ya que son los 60 años. A mí me gustaría saber cuál es el planteamiento que tienen ustedes, porque de hecho, dicho de paso, yo los encuentro indefensos en el sector. ¿De verdad que debería estar lleno esto? Y yo me conta que Cristina hizo una tremenda invitación. Yo también debería estar trabajando en el trabajador independiente. Pero no lo hago porque primero tengo conciencia de estas cosas. Y soy un luchador incansable. Hasta que me muera el último día. Voy a hacerlo, voy a seguir esta parada. Y si yo puedo ayudar a la conturbo de cómo poder contribuir, no le quepa la menor duda. Pero sí me gustaría saber cuál es el pensamiento de quienes. ¿Y sabe qué? No sean tan calistros. Pónganle, y tienen que, díganlo con todo, pelea. No se quiere igualar nada. Yo creo que el punto importante es que tiene que estar involucrado en el esquema escolar pequeño, el fragmento pequeño. Y es súper importante, pero ahí es una base importante para que esto... Yo creo que esa es la mejor reparación que hay, que se debe haber. No, la mejor reparación no es el dinero, no es beca. La mejor reparación es que esto trascienda de generación en generación. Que no se olvide lo que sucedió, si no fue algo de la nada. Que, como tú dices, los gobiernos, todos, es un tema muy complicado. Y lo que hace el gobierno es dejarlo al ladito, así como tirar. Yo me acuerdo que mi papá recibió unas lucas que yo le hice, viejo, pura, esta va te disculpan para es como una urna de lo que le pasó. Por eso yo para mí es importante que haya un fragmento en la educación. Ahora, obviamente, la nueva de las redes sociales y eso, yo creo que tiene que ser como más nuevo, la información, más didáctica a lo que es ahora, el momento ahora. Pero yo creo que ese es un tema importante. Está ella y Katia. Y ahí, oye, primero que nada decir gracias a ustedes por la instancia de poder conversar. Y claramente Cecilia China no tiene ningún temor, eso estamos más que claro. No. Respecto de las preguntas que tú hacías de los sitios de memoria, uno piensa también en su propia historia. Yo tengo 61 años cumpliendo anoche. Noche de ayer fue mi cumpleaños y puedo decir de primera fuente que recuerdo claramente el campo de concentración de Tres Álamos, donde pasé Navidades con mi mamá, rodeada de militares apuntándonos
a madres con sus hijos pequeños. Y de toda esa brutalidad, yo recojo, usted, Chosá, lo sopró. Educar a todo lo que da. Y ocupo las redes sociales y todo lo que esté a mi alcance. Lo hago en el jardín infantil, soy directora de un jardín infantil. Y claro que es proselitismo o lo que sea, pero lo hago porque es historia de Chile. Y es un patrimonio de la infancia chica. Y yo me paro ahí y no me saca nadie. Porque cuesta, claramente cuesta. Que está haciendo política, que está, que no sé qué, que se mete, que eso ya pasó, ya todos sabemos el discursito. Pero siento que las personas que están aquí son personas súper valientes. No son personas a medias, son personas valientes. Y pararse de repente en esa vereda y decir, no, yo hago esto es mi muerte, en mi historia, en la historia de todos ustedes, y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer educación. Yo quisiera ser profesora de educación media de repente. Hago con los más chiquitos, pero en el fondo lo que hago es con las familias. Y les cuento la historia. Y claramente a muchos no les gusta. No quieren escucharla. No quieren. Entonces, es complejo. Y por eso trato de ya ponerme súper tecnológica, hago reels y todo. Con mis 61 años que estoy cumpliendo. Porque creo que hay que hacerlo de las maneras que puedan llegar al público. Y muchas veces siento que el interés no está ni siquiera en Chile. Las personas de otros países quieren saber lo que pasó. Un objeto de memoria, artesanías en dictadura, y en ese tema he estado mucho, 20 años de mi vida. Y siento que no podemos bajar los brazos. Claramente estamos en una sociedad que siento yo que retrocede en solidaridad, en entender, en ser poco empático, en escuchar la historia. Mucha gente no sacamos nada con hablar esto entre nosotros mismos. Frente a la Lima. Por eso hay que abrir lo que es fácil. Yo trato de hacer estas charlas, he hecho aquí la digo. Bueno, Arnaldo demostró algunas cosas que más que tú me decías que había venido a obras de teatro y tratar de hacer algo bonito para dar a conocer lo que realmente pasó. Porque la herida está. Y yo hago cosiendo mi propia reparación todos los días. Porque la herida está. Eso quería decir. Para hacer dieta. Aquí, lo mío era en referencia con lo que decía Fernando, que hablas de lo importante que es la educación. Para todos, imagínate, yo nunca tuve la opción de estudiar educación cívica, por ejemplo, que es una asignatura que a mí me hubiese encantado tener al día y la disfrutaba mucho. Entiendo que ahora tienen formación ciudadana, que es optativo, no es obligatorio. Bueno, entonces yo creo que ahí hay un tema concreto, que debería haber educación cívica de manera obligatoria, ¿no?, como asignatura, y que también tenga la apertura de no solamente hablar temas actuales de cómo se conforma el país o qué se dio, sino que hablar de la memoria, de lo que sucedió, para que cada uno, como también decía Adelaida, saque sus propias conclusiones desde su mirada crítica, desde su, no sé si emocionalidad, empatía, pueda entender y pueda conversarlo, y así podamos crecer en este compromiso que es Chile, que independiente de que seamos, también como decían por ahí, directos familiares de torturados, de presos, de desaparecidos, de fin, tantos temas terribles, que sí somos hijos de un país que tuvo una dictadura terrorífica y que no solo tenemos que ser directos familiares, sino que todos tenemos que tener la capacidad de entender de que es parte de nuestra historia, tenemos que aprender a convivir con ella, pero hablando, conversando, que es lo que yo quiero agradecerles a ustedes de que estén acá, de que hayan invitado a mi Adelaidita, que viene ya siempre a participar en temas físico-culturales, el tema más bien con una mirada relacionada con su padre, con el tema de preso político, no había estado. Así que eso, agradecerte a ti también, Lala, haber aceptado aquí. Así.
Oiga, una cosa, en los programas del currículum chileno sí está Memoria y Derechos Humanos. Lo hizo la ministra del Quiánico. Yo, para cuando estoy dando mis charlas, me agarro de eso. Está en los programas del gobierno de educación. Lamentablemente, como decía la señora, a veces los profesores no obvian, pero pasa por los filtros de los UDTP. Pero tú como apoderado te dices, usted está en plan el programa. Hay que trabajar también con la directiva de estudiantes, son las... Entonces, no es que una cosa que invento. Está mandatado a hacer. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.